Hermanos, es un enorme privilegio y mayor gracia estar con ustedes y volver a verle a todos. Un saludo afectuoso en el nombre de Jesús y la gracia con la que Él nos ha bendecido. Yo quiero decirle que, como le sugería la otra vez, usted puede leer el material, leer subrayando, y a mí interrúmpame, no se preocupe. La intención no es que yo vierta en ustedes el conocimiento que yo pueda tener o no. La intención es que usted traiga de lo que usted tiene y que todos juntos enseñemos y aprendamos. Esa es la dinámica saludable, la más saludable. Si tiene preguntas, usted puede pararme por mitad, Pastor Pérez, explíqueme esto o explíquenos esto, o yo tengo tal pregunta o tengo tal reflexión. Hermano, es que tenemos el mismo Espíritu Santo y tenemos una misma gracia de aprender y de enseñar juntos. Aprendemos más cuando nosotros mismos damos de lo que ya creemos que sabemos, que lo tenemos adentro. Y aprendemos mientras recibimos de lo que damos. Así que dicho lo dicho, no sé cómo le fue en el capítulo 1, que ya vimos la semana pasada. Si tienen alguna pregunta, si les quedó algo pendiente, si quisieran que comencemos por ahí. Si entendieron bien la perspectiva, la metáfora, el símil que el hermano usa para hablar de los tres lentes que él usa para mostrarnos sobre la perspectiva de la iglesia, el lente de la cultura y el lente de ¿qué más? La historia. Lo dije primero. Pues sí, sí es para ti. La escritura, el otro lente. Y las escrituras, y él lo toma desde el principio. Las escrituras, ustedes saben que ya tienen, ustedes saben ya que tienen por ahí un estudio bíblico inductivo en el apéndice A, que va a llevarle a los mismos principios que él usa. Ya el hermano Ginger hizo ese estudio. El libro está basado en ese estudio. Pero si usted lo hace por usted mismo, que es viendo los pasajes y encontrando los principios, ese estudio inductivo usted lo puede hacer cuando usted quiera, al ritmo que usted quiera. Lo bueno es que durante el tiempo de desarrollo del curso usted lo vaya haciendo y no lo deje para último, porque le va a ir aportando conocimiento fresco de primera mano, de iluminación del Espíritu Santo a su vida. Mire, no hay cosa mejor que la verdad que el Señor le da a usted mismo, que usted conoce. La verdad es verdad, hermano, de quien esté, usted ve. Pero cuando usted va por usted mismo. Si tienen alguna pregunta, como bien esos tres lentes usa el plurial de las escrituras, que es que enseña todo el Nuevo Testamento. En verdad va a ser todas las escrituras, pero el énfasis está en el Nuevo Testamento. ¿Qué enseña el Nuevo Testamento acerca de la iglesia, los fundamentos, los principios? Y ustedes sé que saben, y yo pues no voy a gastar mucho tiempo en esto, pero sé que saben que hay diferencia entre mandamientos, principios, normas, estatutos y demás cosas. Aquí vamos a diferenciar dos que nos interesan: mandamientos y principios. A propósito del sentido general del libro, mandamiento, en tanto que son órdenes específicas como las que estaremos hablando en un momento, hablando de la iglesia cuando lleguemos al capítulo 2, se basa en un mandamiento tremendo. Y vamos a invertir mucho más tiempo en eso, que me gustaría que quede muy claro. Ese mandamiento, estamos nosotros pues expuestos a él, a consecuencias, porque eso pasa con los mandamientos. El mandamiento de la palabra de Dios es palabra de rey. Es la ley del Señor. Esa no se discute. Eso hay que hacerlo porque Él lo dice. Pero la palabra de Dios no se basa solo en mandamientos, se basa sobre toda cosa en principios. Principios son verdades que Dios nos da a nosotros a saber por diferentes circunstancias. Por supuesto, cuando hablamos de la Biblia, hablamos de principios en la palabra de Dios, que no son exactamente gravosos, son siempre convenientes. Los principios son una especie de provisión de verdad en la que tú eres invitado a participar. Si tú lo tomas y lo aplicas, te va a aprovechar, va a crecer, va a aumentar tu conocimiento. El libro de Proverbios, por ejemplo, si ustedes notan en el libro de Proverbios, el libro de Proverbios es un libro lleno de principios. No dice exactamente qué es lo que tú tienes que hacer, pero dice cosas como: instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. ¿Qué está diciendo? Pues le está hablando a los padres de que les conviene instruir a sus hijos. Y el resultado de eso será que sus hijos van a funcionar a partir de los principios, a partir de la formación que sus padres den, obedeciendo, aprovechando ese principio. Creo que eso es claro. ¿Se entendió eso? Es claro, pero ese texto se usa a muy mala aplicación en la mayoría de las iglesias. Instruye al niño en el camino de Dios y los padres lo ven como una garantía para los hijos. Sí, tiene razón Alejandro, es así. Ese texto lamentablemente muy mal usado. Mire, se debe a la fe evangélica popular.
yo creo que una cosa que debemos aprender a distinguir es que hay varias expresiones de fe. En la fe cristiana evangélica, varios niveles. Saben que hay la cultura general en la que vivimos, ustedes dominicanas, yo por aquí, donde quiera que vivamos, hay un conjunto de normas y principios que nos hacen comportarnos. Esa es la cultura general. Los evangélicos hemos hecho nuestra subcultura. Y dentro del evangélico hay subcultura dentro de subcultura. Eso va a depender de qué denominación estemos hablando. Eso que Alejandro acaba de decir, lo dice con mucha razón. Los evangélicos en sentido general hemos tomado ese principio como una garantía. Eso es como otro pasaje que está por allí interesante. De hecho, capítulo 16. Cree en el Señor. Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Usted ha oído eso? Usted sabe lo que la mayoría de nosotros creemos. ¿Qué usted se imagina que creemos? Que cuando somos salvos, se salvaron todos los de la casa. Y quiero decirle una cosa, oiga, cosa interesante, un dato muy interesante. Eso fue exactamente lo que pasó en el pasaje. Lo que pasa es que en ese pasaje se escribe y la dinámica, lo que acontece en un contexto que no es nuestro contexto y en un estadio de la revelación que no es el que nosotros tenemos. Siempre la fe ha sido una misma, pero la revelación ha avanzado en el tiempo. Para cuando eso se escribió, la verdad, oiga, cuando ese texto surge en Filipo, en la cárcel de Filipo, en Hechos capítulo 16, la costumbre y la cultura enmarcaba que el papá de la familia, cultura oriental, el papá de la familia era el que decidía. Y si él decidía a la derecha o a la izquierda, todo el mundo iba por ahí. Nadie podía decirle al papá que no. Si el papá aceptó a Jesús, todo el mundo aquí es cristiano, porque el papá lo aceptó. En aquella cultura era así. Dice, ¿y qué pasa con la nuestra? Y fue así. Sí, ellos todos creyeron personalmente en Jesús, pero lo hicieron porque el papá de la familia creyó. Cuando Pablo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, lo que está diciendo es que se va a aplicar y se va a cumplir ese principio. Al creer el carcelero, su casa va a creer automáticamente, y así pasó. Lean el pasaje con cuidado y van a ver que luego fueron todos bautizados. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que nosotros estamos a nivel de revelación más avanzado que ellos en ese entonces. Todavía no circulaba el Evangelio de Juan. Todavía no existía ese texto maravilloso que Juan dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Es decir, todavía no se había enseñado el valor de la fe personal. No se había desarrollado ese pensamiento, aunque se tenía el valor por las otras escrituras, pero no se había desarrollado hasta que Juan enseña ese concepto, es que se hace popular el hecho de que recibir a Jesús es un asunto muy personal, es un asunto de nacer de nuevo. Y usted dice, ¿y qué pasaba en aquella cultura? Ya le cuento, que creía el papá y creía toda la familia. Luego se aplicaba la fe personal, evidentemente. Pero ese pasaje para nosotros, como lo entendemos los evangélicos, el principio es para nosotros, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En el avance de la revelación, ahí ya hay que entrar a Pedro, los principios que Pedro enseña acerca del testimonio de la fe vivida, del testimonio de la no palabra. Ahí hay que entrar a Juan, por supuesto. Para nosotros que tenemos muy claro establecido la fe personal, como fue desarrollada en la revelación, entonces para nosotros la salvación de los miembros de la casa va a depender de que nosotros tengamos una fe que vivamos delante de ellos, que modelemos el evangelio y ellos decididamente, cada uno por sí, va a aceptar al Señor para ser salvado. Espero no haberlo confundido. Ok, me alegra que ustedes lo entendieron. Usé ese pasaje para hablarle del principio. Es un principio el que nos muestra, no es un mandamiento, es un principio el que nos muestra el privilegio de vivir, de ser salvado y vivir esa fe delante de los nuestros. Si tú no lo vives, pasa como pasa con los principios. ¿Qué pasa con un mandamiento? Si tú violas los mandamientos, peca. ¿Y qué pasa con un principio? Que si no lo aprovechas, tú pierdes. No peca, pero pierde. Te pierde un privilegio, te pierde una situación de crecimiento, te pierde una gracia que Dios te quiere dar. Por eso es tan importante que el hermano Jinguet establece este libro y esta enseñanza sobre los principios que enseña la palabra de Dios respecto a la iglesia. Eso es porque más adelante vamos a aprender que no hay mandamiento como este. ¿Cuándo tiene que ser el culto? Hay un principio que dice que la iglesia se reunía el primer día de la semana. ¿Cuántas veces a la semana? Hay un principio que dice que hay que usar el sentido común porque la iglesia no puede vivir sola.
cómo debe llamarse el lugar donde vamos, el lugar donde, si la iglesia debe tener un templo. Por la cultura hemos aprendido que sí, que lo necesitamos, un lugar de nosotros que contribuye a nuestra identidad, pero la iglesia es un templo, no necesita un templo. En el tema que nos toca, entonces, creo que hemos entendido bien que él usa los principios de las escrituras, lo va a pasar por los lentes de la cultura, pues lo va a pasar por los lentes de la historia, a través de la cultura y viceversa, porque la historia y la cultura son los elementos, por así decirlo, agregados que van a ayudarme a darle expresión a nuestra fe. La cultura no es mala, la cultura tiene valores como donde estamos, el reino del bien y el mal. En ese sentido, tiene valores buenos que sirven y que nos van a ayudar, y como veremos un poquito más adelante, siempre que lo usemos a través de nuestra fe, todos los valores de la cultura que entran en el marco de la verdad van a servirnos. Pero hay que cuidarse porque la cultura se nutre de costumbre. Y por supuesto, si nos hacemos a la costumbre, como ha pasado, hemos traído valores de la cultura a la iglesia que no nos hacen bien. Nos ayudan, no nos ayudan, nos frenan, no nos permiten avanzar. El que nos tocaba hoy es el capítulo 2, ¿verdad, Tito? Es correcto, capítulo 2. El capítulo 2. El capítulo 2, que ya yo, por supuesto, otra vez no voy a reiterar que le invito a que vengan conmigo. Excúsenme, que esta gente son buena gente, me llaman y me llaman. El capítulo 2 no le voy a repetir lo que acabo de decir, que pueden y deben participar, pero contesta la pregunta: ¿para qué existe la iglesia? Si usted lo leyó, sabe que comenzó por ahí. También va a encontrar que todo lo que tiene que ver con la iglesia, antes de entenderlo, hay que ir a Jesús. Vamos a dedicar ahora bastante buen tiempo a entender el trasfondo de la iglesia. Desde el punto de vista de la revelación, la iglesia es un misterio. No conocemos, no entendemos la iglesia y no la vamos a entender hasta que Jesús venga. Tenemos mucho que Dios nos dio mucho por el Señor Jesucristo en los fundamentos, y a eso vamos a dedicarle un poco de tiempo ahora. Luego va a darnos mucho más con el apóstol Pablo y las epístolas. Pero la iglesia es un misterio. La iglesia es un misterio, al margen de que sabemos que popularmente hablamos de cómo llamamos la iglesia, ¿verdad? Y mucha gente cree que la iglesia es un local. Ahí hay una iglesia. No, la iglesia no es esa. La iglesia son la gente que se reúnen en ese local. La iglesia es un organismo vivo, y ahí consiste el misterio. Es el único organismo vivo en la historia humana que es al mismo tiempo una institución. Es una institución humana y es un organismo vivo. Esa tensión entre lo divino y lo humano que se dio en el Señor Jesucristo, que se da en las Escrituras, es la misma tensión que se maneja con nosotros, la iglesia. Eso porque el privilegio inmenso que tenemos de ser iglesia es algo que nosotros simplemente no podemos entender muy bien racionalmente, pero que por las Escrituras entendemos que es un privilegio inmenso. Para entender la iglesia hay que ir a Jesús. Porque Jesús, el Señor, él no dedicó mucho tiempo a la iglesia, a referirse a las cosas. Vamos a hablar de los pasajes en los que él entra. Y usted se pregunta, ¿por qué no? Una razón básica es esta. Jesús no vino, y agárrese de su silla lo que voy a decirle. Jesús no vino por la iglesia. Jesús no vino por la fe cristiana. Jesús vino por la nación de Israel. Todo lo que Jesús vino a hacer fue primeramente, bueno, como Pablo lo dice, al judío primeramente, definiendo el evangelio. Jesús le dice a la samaritana, la salvación viene de los judíos. Jesús es un judío de la tribu de Judá. Jesús no viene por la iglesia. Y dice, ¿por qué hay que hacer esa clarificación? Porque la falta de entender eso nos ha hecho mucho daño. Nos ha hecho tanto daño como que no entendemos la instrucción que Jesús da en Mateo capítulo 10 a sus discípulos, que le manda que vayan a la oveja perdida de la casa de Israel, que no entren en casa de samaritanos ni vayan a casa de gentiles. Y dice, ¿y qué pasó? Lo que pasa es que Dios tiene un programa que lo maneja Dios. Dios tiene su programa. Y Dios... Una pregunta, Félix. Sí, buenas noches. Una pregunta. Sí. De acuerdo a lo que tú dices ahí, que Jesús vino por el pueblo de Israel, no por la iglesia, ¿qué hubiera pasado con la iglesia si los judíos hubieran aceptado al Mesías? ¿Hubiera existido la iglesia? Hombre, hermano, mira, qué difícil es hacer teología desde una especulación. Es muy difícil especular. Mira,
Yo por cuestión de principio nunca especulo con la palabra de Dios. Nunca. La razón es que la palabra de Dios sí tiene respuesta coherente, pero la tiene sobre base objetiva. La palabra de Dios parte siempre de hechos concretos. De hecho, una cosa, Pancho, qué bueno que tú preguntaste eso. Eso es tremendo lo que tú acabas de preguntar, porque parte de lo que nos ha conducido a nosotros, los cristianos evangélicos, y que nos ha detenido, nos ha permitido no disfrutar tanto el contenido de la palabra, es que disfrutamos mucho lo que pudiera haber sido y no es, desde la comprensión que tenemos. Y no estoy diciendo, Pancho, que no tenga sentido tu pregunta, ¿eh? Tiene sentido. Lo que sí quiero decirte es que en el programa de Dios, oye el texto, Isaías, este es un texto que a mí me encanta muchísimo, Isaías capítulo 43, versículo 13. Antes que hubiera día, yo soy Dios. De mi mano no hay quien libre, y lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Dios envió a Jesús a traer la salvación a Israel, a su pueblo. Recuerda que Jesús dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pregunto, y se lo dejo abierto la pregunta a ustedes, ¿qué es lo que se le había perdido a Dios? ¿Qué se le perdió? Su pueblo. Su pueblo. Su pueblo. ¿Y quién es el pueblo de Dios? Israel. Israel. Usted dice, Amado. Perdón. Perdón, si me permite. Un pensamiento en la pregunta que hace el hermano Francisco. No sé si fue Francisco que hizo la pregunta. Yo creo que si Jesús, o sea, es decir, el pueblo de Dios hubiese aceptado a Jesús, no hubiese salvación ni para ellos ni para nosotros, porque no lo hubiesen entregado, no lo hubiesen crucificado. Entonces no hubiese salvación para nadie. Otra vez, seguimos especulando. Okay. Félix, ¿cómo unimos a lo que tú estás diciendo de que Cristo vino por su pueblo de Israel con la promesa de Dios a Abraham? Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las familias de la tierra. Sí, Alejandro, perfecto. Si me permite un momentito, en el desarrollo de lo que voy a contarles, vamos a entender cómo avanza la revelación y cómo entramos nosotros a la fiesta. Porque yo sé que lo que suena raro ahí es que como que él vino a los judíos. Oye, Juan no estaba perdido cuando Juan dijo lo que él dijo. Juan dijo, a los suyos vino. Él lo dijo, exactamente. Y los suyos no le recibieron. Su pueblo no le recibió. Y luego Juan va a decir, más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dio potestad de ser hechos de Dios. Pero como tú puedes ver, Juan está contando la historia a posteriori. Juan está contando la historia ya por el año 70. O sea, ya la fe cristiana salió de Jerusalén, está establecida entre los gentiles y es clarísimo ya por lo que se ha vivido. Vamos al libro de los Hechos para que veamos. Lo vamos a ver ahorita. Ahorita vamos a ver cómo que nosotros entramos. Lo que pasa es que le dije muy al principio, y espero que ustedes no se olvidaron, que le dije que la iglesia es un ¿qué? Misterio. ¿Sabe qué significa que es un misterio? Que no sabemos. Estaba oculto. Que estaba oculto. ¿Y cuánto sabemos de eso? A partir de Jesús. Bueno. Lo que se ha revelado. Tú acabas de decir una verdad tremenda. Una verdad tremenda, Francisco. No todos los misterios se desarrollan en Jesús, pero él es la base y el fundamento. Y a partir de Jesús, en el caso particular de la iglesia, es que el misterio comienza a desvelarse, comienza a revelarse. Por ejemplo, ustedes van a entender que Jesús es cabeza y fundamento de la iglesia en la enseñanza de Pablo. Pero Jesús, cuando viene a la tierra, él va a vivir su vida con Israel, en Israel. Usted recuerda el incidente, y ustedes quizás se han sentido como yo, cuando aquella mujer sirofenicia andaba detrás de Jesús y le gritaba, iba detrás de él. Y Jesús un día ya la atiende por las quejas de los discípulos, porque Jesús no la atiende porque él dijo, pues mira, parémonos, dile que venga. No. Los discípulos se quejaron y le dijeron, Señor, por esa mujer anda entre nosotros, porque Jesús cruzó por Siria y bajó por el lado de Fenicia y estaba bajando hacia el sur. Y la mujer atrás, gritándole que tuviera misericordia. Y los discípulos dicen, Señor, pero haz algo con esa mujer para que nos deje tranquilo. Estoy yo parafraseando el texto. Y Jesús llama a la mujer y le dice a ella, y le dice, ¿qué tú quieres que te haga? Ella le dijo, que saque un demonio de mi hija, que no, me tiene atormentada. Y Jesús le dijo, ¿tú sabes qué es lo que pasa?
Mire, y le dijo una verdad de tamaño del edificio en el que cada uno de ustedes está. Es que no puedo tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Jesús no le está despreciando, ¿eh? Jesús está usando una verdad común de su cultura y es una verdad que golpeaba. Pero Jesús lo hacía así con el propósito de que esa mujer está a destiempo. Observen ustedes cuando lean los evangelios cómo Jesús reaccionó cada vez que un gentil vino buscando ayuda con él. Obsérvenlo. Ahí tienen un buen material para hacer una gran serie de predicación en los evangelios. Observen cómo Jesús siempre que un gentil vino, lo confrontó. No le abrió la puerta, simplemente ven, sino que le dio la oportunidad, sí, pero en el marco de la soberanía y la gracia de Dios. Jesús. Dice, ¿por qué? Porque en el tiempo y programa de Dios, ustedes recuerdan, y es Juan, el que ustedes van a leer en Juan, y en Juan subrayan esta frase cada vez que lo encuentren, porque es maravilloso. Tiene una carga teológica tremenda. Cada vez que Juan dice, porque aún no había llegado su hora. ¿Lo han visto? ¿Lo han notado, Juan? Y han notado que dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Ah, espérese. El tema es que Dios tiene un programa, eso que Pablo dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios, en Hechos capítulo 1, Lucas, que es de los escritores del Nuevo Testamento, Lucas es el que mejor maneja los tiempos. Lucas va a mostrar en Hechos capítulo 1 y 2 cómo llega ese tiempo que Pablo anuncia y Pablo dice de qué se trata. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley. Pues sabe usted que Lucas va a enseñar Hechos capítulo 1 y 2, que terminaremos hablando de eso ahorita, muy en síntesis, al final. Pero el tema es este, regresando a Jesús y su ministerio. Jesús, en el Evangelio de Mateo, que es donde lo tenemos para el tema de la iglesia, va a aludir, Mateo va a registrar, hacer el registro de 2 veces que Jesús se refiere a la iglesia. Solo 2 veces. Y va a explicar 2 cosas, solo 2 cosas. Dice, ¿y lo demás? Bueno, lo demás, vamos a parar en el Evangelio de Mateo. Ustedes saben que tenemos 4 evangelios, ¿verdad que sí? Que no son 4 historias. Los evangelios no son historia. Los evangelios son testimonio de fe. Son 4 testimonios de fe. Son reacciones de creyentes a lo que vivieron, a lo que aprendieron y lo usan para dar testimonio de su fe. De ahí porque los esfuerzos de hacerlo cronológico, los esfuerzos de encontrar, no, mire, la verdad es que no fue la intención del Espíritu Santo darnos biografía de Jesús. Si usted quiere desilusionarse, le voy a decir cómo Juan lo desilusionaría a usted. Juan lo desilusionaría diciendo, hizo Jesús muchas señales aparte de las que están escritas en este libro. Tanto que yo pienso que si se escribieran una por una, esto es una hipérbole, por supuesto, dice una exageración para dejar establecido cuán tremendo fue eso. Tantas señales hizo Jesús, dice Juan, que yo pienso que el mundo entero se llenaría de libros. Bueno, sabemos que una hipérbole, ¿verdad? Una exageración, pero está diciendo muchas cosas. Juan no lo está diciendo con el propósito de remarcar y de valorar la que él escribió, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Mire, Juan, de los 4 evangelios que son testimonios de fe, los 4, tienen características únicas. Voy a comenzar al revés. Juan es un tratado de reflexión teológica. Juan no es un evangelio que pretende, como Mateo o como Marco, dar un cierto orden. A Juan el orden no. Juan, el único orden que usa es traer a Jesús desde el seno del Padre al seno del Padre. Pero si ustedes observan, él no termina su evangelio mandando a Jesús al seno del Padre, como veremos ahorita, sino lo termina dándole el Espíritu Santo a los discípulos y mandándole a perdonar los pecados, a cumplir la función particular de funcionar. Juan no dice dónde, por supuesto, ya Juan tiene en mente, estamos hablando del siglo del año 70, después de Cristo, 65 o 70. Juan ya sabía de qué se trata de la iglesia, pero él no usa la palabra iglesia. La comunidad a la que él escribe es exactamente por la iglesia. La razón de ese evangelio es el evangelio para la iglesia. Entiéndase que Juan está viviendo en Éfeso, que Juan ahora es anciano, ya es un anciano. Ahora es un anciano no por posición en la iglesia, anciano por cronológico. Está viejo y está dándole a la iglesia, está explicando la fe que tiene fundamento judío, que tiene motivaciones teológicas judías, que se basa en todo el Antiguo Testamento, que viene de la vida de un judío, explicándole el evangelio
a los griegos, que culturalmente hablando eran otra cosa. Eso es lo que usted va a encontrar, que Juan va a usar todo el aporte de la filosofía griega y lo va a añadir ahí en su evangelio. Por ejemplo, comenzando el evangelio, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era con Dios. Ese término, eso no es judío, eso es pura filosofía griega. Eso era del movimiento de los griegos y en particular ese movimiento neoplatónico que va a generar a los llamados gnósticos, que van a hacer una secta, que van a hacer muchísimo daño a la iglesia en esos primeros 2 siglos. Juan va a usar todos los elementos de ello, luz, tiniebla, ese mismo el verbo, que otra traducción es la palabra, va a usar mucho para enseñarnos y para enseñarle a ellos quién es esa persona que se llama Jesús. El otro evangelio es Lucas. Yo estoy al revés porque va a quedarme mucho Mateo. Lucas, que fue un discípulo de Pablo, va a escribir un evangelio. Ese es el más cronológico de todo, pero que la cronología no viene, la historia que él cuenta, no viene desde la intencionalidad de generar una biografía. Viene desde la intencionalidad de dar un orden didáctico. Usted sabe que ese evangelio fue escrito específicamente para una particular persona que había conocido la verdad, pero que quería conocerla más en detalle. Y parece ser que Lucas recibió alguna forma de apoyo. Era lo que se usaba en la cultura. Se pagaba a alguien para que hiciera un trabajo particular como una investigación así. Se usa hoy todavía. En este caso, ustedes si leen Lucas comenzando, van a ver que Lucas le dirige tanto el Evangelio como el libro de los Hechos, porque Lucas escribió dos volúmenes para contar la totalidad de la historia, lo que le interesa a Lucas. Por eso él va a encontrar que esa totalidad, Teófilo, tuviera un concepto acabado de la fe. Hasta Roma. Marcos fue, como ustedes saben, sobrino de Bernabé. Y como sobrino de Bernabé tuvo el privilegio de ser orientado por su tío. Ustedes recuerdan que la lucha que tuvieron Pablo y Bernabé por Juan Marcos. Pero Marcos, habiendo sido instruido por Bernabé, le es útil a Pablo y luego Pedro. Pedro es el que le toca darle a Marcos el último fundamento de su fe, o más bien la guinda del pastel de la vida de Marcos, porque Marcos llega a ser pastor en Roma y Pedro es la persona que lo instruye. Marcos produjo un evangelio que viene del relato de Pedro. Pedro es el que cuenta, le da los datos. De hecho, el primero de los 4 evangelios que se escribe es el de Marcos. Ese fue el primerito, el primero de todo. De Marcos tomó Lucas y Mateo. Tomó, quiero decir que lo usaron como base para ellos darse su propia forma del evangelio, porque como van a ver en los 4 evangelios hay motivo particular a cada uno. Cada uno de esos relatos tiene un particular motivo. Juan está mostrando que Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios que se hizo carne, es nuestro Salvador en quien hay salvación, y no solo salvación en tanto escapar de la condenación, salvación en tanto que escapamos de la condenación para ser útil a Dios en la gloria, para ser glorificado. Por eso el énfasis de Juan está en la iglesia, porque los judíos no le hable de la gloria a los judíos hasta después de la revelación. Mientras tanto, los judíos, en la iglesia se habla de gloria, en Israel se habla de la tierra. Por eso veremos ahorita un poquito de eso más. ¿Qué seguimos? Pues sigue entonces Lucas, que va a escribir a los griegos, en este caso Teófilo, va a escribir con el propósito de mostrar que Jesús es el Hijo del Hombre, el hombre perfecto, Dios en carne, pero el énfasis está en de Jesús con los hombres. Marcos está escribiendo para mostrarle a los romanos el siervo, quién es el siervo perfecto que tanto ellos valoraban. Sabe que Roma, el Imperio Romano, era una sociedad esclavista y que lo mejor para ellos, la inversión más grande que hacían era en esclavos, no solo porque conquistaban y cogían muchos esclavos, sino porque la sociedad, el 40% de esa sociedad gravitaba sobre la esclavitud. Los esclavos para Roma eran como los inmigrantes para Estados Unidos o para el mundo entero ahora. O sea, la gente que está en la base de la economía y que tenía, de hecho, fue la base exactamente de la fe cristiana. En 3 siglos, la fe cristiana derrotó al Imperio Romano. En 3 siglos obligó al propio emperador a convertirse. No sabemos toda la totalidad de lo que hay ahí, pero digamos lo que dice la historia. Y fueron los esclavos, fue la obediencia de la conversión, el testimonio de la mayoría de los esclavos que creían y hacían una cosa inaudita, que hasta entonces era inaudita, y estoy hablando ya en el desarrollo de la revelación.
¿Cuál era el asunto? Obediencia. Los esclavos siempre, usted sabe que la esclavitud no es buena, ¿verdad? La esclavitud es mala, y sobre todo aquí en América, porque cuando hablamos de la esclavitud hay que diferenciarla. La esclavitud en aquellos tiempos tenía su carga, no era una cosa fácil, pero no era como la esclavitud que nosotros conocemos en América. La esclavitud del siglo XVI para acá era una cosa terriblemente mala siempre. En aquel tiempo la esclavitud era un medio de progresar, hermanos. En aquel tiempo la gente se vendía para ser esclavo. Y eran esclavos para poder ir a la escuela, para poder tener posesiones, para poder granjearse una posición social dependiendo de quién era esclavo y cosas por el estilo. Pero llegamos donde nos gustaba. Mateo. ¿Qué pasa con Mateo? En el orden es el primero. Pues Mateo es escrito por los judíos, por un judío para los judíos. Mateo es el evangelio de la presencia. Note que diferente a Juan, Juan no hace énfasis en la presencia de Jesús. Él lo trae como el Hijo Eterno de Dios a nosotros, pero el énfasis está en el papel de Jesús como el Salvador. En este caso, en el caso de Mateo, Mateo no. Para Mateo es su presencia. ¿Por qué? Porque Él es el Cristo. Él es el Cristo. A nosotros eso nos suena muy a religión, a los judíos no. A los judíos les suena muy liberación política, les suena muy progreso económico. A los judíos eso les suena muy lo que hemos esperado y necesitado siempre. Porque el Mesías es el que Dios prometió, eso que citó Alejandro ahorita, cuando él dijo que en tu simiente, el Señor le dijo a Abraham allá en Ur, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Usted observe que eso va a correr por todas las escrituras, que ha sido traído de Génesis capítulo 3. Usted recuerda que hay una promesa a la simiente de la mujer, ¿se acuerdan? Esa simiente que es Abraham, que es dada a Abraham, que se ha prometido, que de la simiente, noten que está en singular, es singular, es una persona. No dice tus simientes. Pablo discute eso allá en el libro de Gálatas. Si dijera tus simientes, entonces la salvación serían todos los judíos los que nos salvarían a nosotros. Pero es tu simiente. De la presencia. ¿Por qué el evangelio de la presencia? Bueno, ¿por qué el evangelio que tiene a Emanuel? ¿Usted sabe qué significa Emanuel? ¿Ah? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dios con nosotros, es el énfasis. Oiga, Mateo quiere que todos los judíos entiendan, y usted sabe que lo rechazaron, ¿verdad que sí? Entonces Mateo está escribiendo, haciendo un esfuerzo para mostrar que ese que ustedes rechazaron, ese es el Mesías, es el Salvador nuestro, no el Salvador como nosotros lo entendemos. Hay un dato interesantísimo. Nosotros, los que vivimos la fe, en el desarrollo de la fe, desde Pablo para allá, de la conversión de Pablo, y tenemos las epístolas, y tenemos la iglesia, nosotros entendemos la salvación en una dimensión que los judíos no la entendían. Los judíos tenían otro sentido de salvación. Los gentiles no teníamos ningún sentido de salvación, porque estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, estábamos alejados de los pactos y la promesa, estábamos sin Dios y sin Cristo. Así éramos nosotros hasta que llega el Evangelio. Hasta que llega el Evangelio. Pero a eso vamos un poquito más tarde. Por el momento, Mateo va a hablar de la fundación de la iglesia, porque él es que está hablando de la presencia. Jesús habla de la fundación de la iglesia. Si ustedes notan el dato, cuando comienza a hablar de su muerte. Jesús antes no habló de la iglesia, pero sí habló de la iglesia cuando comenzó a hablar de su muerte. Dice, ¿por qué? Porque a eso es que está ligada la redención humana. Si ustedes notan en Lucas, cuando Lucas habla del hijo que van a ser, él divide la cosa en dos interesantes asuntos. Que él va a ser el rey, va a reinar, y que será grande. El Hijo del Altísimo será grande. Porque Lucas ya tiene la perspectiva, por supuesto, acuérdense que todos los evangelios se relatan a posteriori. O sea, ninguno de ellos no es un relato que está dándose en el momento. El que primero se escribió fue Marco, y Marco está por ahí por el 50. Los demás están entre los 60 y el 70. Es decir, que todos están contando testimonio de la fe que han vivido. Si no está Mateo 16, que es el pasaje, si quieren por un momento, yo voy, si ustedes tienen su Biblia, búsquenlo por ahí y acompáñenme a verlo. Yo voy a verlo con ustedes y vamos a ver que este pasaje, Jesús está hablando, comenzando a hablar de su muerte. ¿Cuándo él habla de su muerte? Usted conoce Mateo capítulo 12. ¿Han visto Mateo capítulo 11 y 12? Ustedes han oído ya de la terrible acusación que hicieron los fariseos en contra de Jesús. ¿De qué le acusaron? De hacerse Dios. Sí, lo acusaron de que él decía que era Dios, lo cual no era una acusación falsa, porque era verdad.
no le acusaron de blasfemo así, también lo dijeron cuando él se hacía hijo de Dios. Pero en Mateo capítulo 11 y 12, ustedes van a encontrar que hubo una acusación particular y que Jesús le hizo una advertencia. ¿Se acuerdan de la advertencia? ¿Se acuerdan de Belcebú? De echar fuera a los demonios. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué dijeron ellos? Porque lo hacía en nombre de Belcebú. Ahí está. Oye, hermano, eso es una blasfemia terrible. Eso es lo que constituye la blasfemia del Espíritu contra el Espíritu Santo, y atribuir a Dios, atribuir al diablo la obra de Dios. Jesús dijo, si por el dedo de Dios me echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. El dedo de Dios es una forma de referencia al Espíritu Santo. Los judíos acusaron a Jesús de que él echaba los demonios, echaba fuera los demonios por los demonios, que Jesús tenía demonios. Varias veces lo acusaron. Y Jesús, usted nota, el relato de Mateo lo que va a hacer aquí, al terminar ese relato tremendo, que va al capítulo 13, capítulo 14, y va a hablar de las dificultades de Israel. Juan el Bautista vino para introducirle a Jesús. ¿Y qué hicieron con Juan el Bautista? Lo mataron. Lo mataron. En el capítulo 16, Jesús, una vez que él se encuentra con sus discípulos allí en Cesarea de Filipo, él hace una pregunta. Jesús está dirigiendo en el programa de Dios la situación al programa de Dios donde Dios lo quiere. Si ustedes leen con cuidado en el capítulo 10, ustedes leyeron que ya Jesús instruyó a sus discípulos, le dio instrucciones y una gran comisión de que se quedaran en Israel, de que solo fueran a las ovejas de Israel, de que predicaran a Israel. Pero ahora él hace una pregunta a ellos. Ya ellos han venido, han visto y han mandado. Lucas habla de los 70 y ha visto cómo la cosa va en Israel. Ya el pueblo ha conocido, más o menos sabe de qué se trata, y Jesús sabe de qué se trata. Se trata de que él no va a ser el rey con ellos, porque ellos no le van a aceptar. Le están odiando, le están rechazando. Y eso le hace una pregunta a los discípulos. ¿Qué le dicen la gente que soy yo? Y ellos contestan. Ustedes conocen esos pasajes. Uno dice que es Juan el Bautista, otro dice que alguno de los profetas, otro dice que Elías. Y Jesús se la pregunta un poquito más perfecta, más específica, perdón. ¿Y ustedes quiénes creen que soy yo? ¿Quiénes dicen que soy? Y ya usted sabe que Pedro hizo explosión, como siempre. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús aprovecha esa respuesta para dar esta particular palabra en capítulo 16, en Mateo. Jesús va a decirle tras la confesión de Pedro, que está del versículo 13 en adelante, y yo te digo, bienaventurado eres Simón, porque hijo de Jonás, porque no te lo reveló Padre, carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Noten, eso fue una revelación de Dios a Simón. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, que no se está refiriendo a Pedro, se está refiriendo a la revelación. Porque Pedro luego va a decir, que esa roca no es él. Pedro va a decir que esa roca es Jesús, que fue el motivo de su razón de su confesión. Sobre esa roca edificaré mi iglesia y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. Eso de edificar mi iglesia es un asunto sumamente interesante. ¿Y sí por qué? Porque como usted ve, Jesús parece que está hablando de algo conocido. Y sí estamos hablando de algo conocido. La iglesia, en el lenguaje de Jesús, es una asamblea que se reúne con propósito especial, con llamamiento especial. Es decir, en el tiempo de Jesús había iglesia. Entiéndase, no se llamaba Jesús, tenemos la transliteración del griego aquí, porque para Jesús sería asamblea, que la más formal de todas sería la sinagoga o el Sanedrín. Esas serían iglesias. Pero Jesús dice que va a fundar su iglesia, la suya, la que viene de él, y va a decir varias cosas acerca de ella. Él va a decir que en la naturaleza de esa iglesia, ella tendrá unos valores espirituales que la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué entendió el judío cuando Jesús dijo la puerta del Hades? ¿Qué usted entendería? La muerte. La muerte. Bueno, el Hades era el lugar de los muertos. Era el Hades. Pero Jesús está diciendo la puerta del Hades. ¿Qué usted entendió? Y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. ¿De qué está hablando Jesús? El pecado. La puerta del infierno es lo más cerca. Es lo más cerca que podemos haber dicho. Sí, la puerta del infierno, el infierno entendido como el lugar de los muertos, el lugar donde Satanás reina y manda sobre los perdidos. Para nosotros ahora,
Eso entendido un poquito antes tiene algunos bemoles, pero para nosotros ahora, para el tiempo de Jesús, el judío entendería que la puerta del Hades no prevalecerían contra ella. ¿Qué cosa? Prevalecer contra alguien, ¿de qué le habla? ¿Qué? Que está por encima, ¿no, Félix? El poder. Que está por encima, tiene más autoridad, más poder. Hay alguien, el que prevalece tiene más poder, pero ¿de qué estamos hablando? Si hay dos personas. Que se va a mantener de pie. Se va a mantener de pie. Sí, la iglesia se va a mantener, pero ¿de qué está hablando? ¿Qué es lo que está implicado? ¿Alguien dijo ahí tiene que ver con eso? ¿Sí? El infierno, los ataques de Satanás, va a prevalecer sobre los ataques. Usted acaba de usar la acción que está metida en el tema, pero el tema es ataque, tiene que ver con ataque, pero en verdad está hablando de guerra, de confrontación. ¿Se acuerdan de Génesis capítulo 3, versículo 21? Perdón, versículo 15. Pastor, sí. Yo pienso que hay que, en el versículo completo, cuando Jesús dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra, roca en el original, se refiere a él mismo. Entonces no hay poder para vencer a Cristo en el texto. Creo que por ahí va el asunto. Sí, por ahí va, por ahí va. Lo que Jesús está afirmando es que habrá una confrontación anunciada en Génesis 3:15. Estableceré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Oiga el lenguaje de guerra. Ella va a herirte en la cabeza, tú vas a herirle en el calcañar. Cuando Jesús dice que va a establecer su iglesia y la puerta del Hades no prevalecerá contra ella, está diciendo que Jesús va a formar un pueblo para confrontar y va a confrontar totalmente el reino del mal, el reino de la tiniebla, y que la iglesia va a triunfar. La iglesia va a triunfar. Lo que está diciendo que la puerta del Hades no prevalecerán. Jesús está anunciando, oiga, todavía no se sabe nada de iglesia. Es la primera vez que se habla de iglesia. La primera vez. Y Jesús está diciendo, en la primera vez que habla de iglesia, que esa iglesia es una iglesia victoriosa, que se va a confrontar contra el mal y que lo va a vencer. Y si usted quiere, óigame, tenemos mucho que hablar de eso. Yo tengo que seguir por el momento. En Mateo 16 está la fundación de la iglesia desde Jesús y hay una segunda alusión. Jesús va a referirse a la iglesia en Mateo capítulo 18. Bueno, permítame añadir un poquitito. Si usted lee para usted luego, va a ver que Jesús, a partir de eso, comienza a hablar de su muerte. ¿Lo notan? Nótenlo en el pasaje. Que va a hablar de su muerte y su resurrección, que es necesario. Jesús va a decir que es necesario. Y los discípulos no entendían. Mira, los discípulos no entendían. Si usted encuentra que ellos tuvieron problemas con la resurrección, con creer la resurrección, ¿usted ha notado los problemas que ellos tuvieron con aceptar la resurrección? Jesús le dijo que iba a resucitar. Nunca habló de su muerte sin que fuera a resucitar. Pero ellos no entendían. ¿Saben ustedes por qué no? Porque la primera batalla, la batalla que determina la iglesia, se da en la cruz del Calvario y en la tumba vacía. Dios venció la muerte en Cristo. Y es sobre esa muerte, por eso te van a encontrar que es sobre esa resurrección que nosotros somos salvados. Es sobre esa resurrección que la puerta se abre, la puerta de la gloria se abre, porque Cristo es resucitado y ascendido a la diestra del Padre. Me estoy adelantando un poquito a Lucas, pero entre tanto me regreso para Mateo otra vez. En Mateo, ¿qué resulta? En Mateo capítulo 18, versículo 15, Jesús va a referirse a la iglesia por segunda vez. Y va a referirse a la iglesia como expresión local. Tiene una expresión institucional. Es decir, está en un contexto ideal, por supuesto. Oiga que Jesús ha dicho. Está diciendo Mateo capítulo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si oyera a tu hermano, ha ganado a tu hermano. Jesús va a referirse al único problema que puede impedir que la iglesia cumpla su función. Hermano, el único problema que puede impedir que la iglesia cumpla esa función de victoriosa se llama pecado. Y Jesús se refiere a ese problema y la solución. ¿Cómo solucionar esos problemas? Pues míralo cómo. Los hermanos, vamos a tener que ir a Juan para oír a Juan decir, y Jesús lo va a decir en Mateo un par de veces, que lo que atare en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatar en la tierra será desatado en el cielo. Eso no es función de ningún individuo por sí. Eso es función de la iglesia, por supuesto, en la persona de sus miembros. En la iglesia, una de las cosas tremendas que tiene la iglesia de nuestra generación es que no ejercita ese poder mayormente porque no lo entiende. Mayormente las iglesias no disciplinan
Las iglesias no creen en disciplinar. Lamentablemente, ya le dije que el grave problema de lo que hace inoperable la iglesia, inoperante, es el pecado. Y es la razón por la que muchas iglesias no prosperan, porque viven en pecado. Viven en pecado porque toleran el pecado. A veces no es el problema del pecado de la iglesia misma, pero toleran el pecado de uno y ya usted sabe qué dijo Pablo acerca de un poco de levadura. ¿Qué pasa? Se eleva la masa. Que daña toda la masa. Daña toda la masa. No tiene que haber mucho pecado. Un solo hermano, un solito. ¿Se acuerdan de Acán? ¿Han leído de Acán? En el libro de Josué. Acán, ¿se acuerdan? Acán. El que impidió la victoria sobre Ai. Amén. Amén. Tomó, robó y él pagó alto. Pues mire, en la iglesia pasa igualito. En la iglesia, el pecado de una sola persona, impide que el Espíritu Santo cumpla su función. Eso es porque la santidad para nosotros no es una opción. Es la opción, la única opción. Y no vamos a entrar en el tema ahora, que los énfasis están ahí, desde la santidad de ser santo hasta perfeccionar la santidad. Y por supuesto, hay otro asunto donde los evangélicos hemos hecho un desastre, porque el legalismo ha entrado a la iglesia y muchísima gente lo de santidad no lo entiende. Mucha gente cree que la santidad tiene que ver con no use esto, no te dejes una barba, afeítate de tal forma, no use tal ropa, no coma tal cosa, no vaya a tal lugar. Eso es legalismo, eso no tiene que ver nada con el Día de la Madre. Eso no tiene que ver nada con el Día de la Madre. Lo de la santidad es el efecto y acción de la presencia del Espíritu Santo en tu vida, modificando tu carácter y conduciéndote a ser como el Señor Jesucristo. No es lo que tú hagas. Tú vas a dejar de hacer cosas en función de tu persona, porque el Espíritu Santo te va a ir indicando cuáles cosas, cuáles son vicios, cuáles son cosas que no te ayudan, cuál es el comportamiento, porque no es solo lo que tú haces, es lo que tú eres. La santidad pasa por tu ser personal. La santidad no es un asunto físico, es un asunto que tiene proyección física en función de tu presencia, pero no es como tú aparentas, es lo que eres. La santidad es acción de Dios por el Espíritu Santo en tu vida para mostrar la gloria suya a través de ti, porque tú no haces eso, yo no puedo hacer eso, pero sí puedo hacerlo en comunión con el Espíritu. Podemos y debemos hacerlo unidos, juntos. Eso es porque Jesús va a hacer lo que va a hacer. Usted verá qué bonito se pone esta cosa ahora mismo. Mire qué lindo. El tema es que Jesús manda a que le perdonemos al hermano, más si oyere. Ahí está el proceso, ¿verdad? Versículo 15, 18, perdón, 15, 16, 17. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano, porque la iglesia es punto final. La iglesia es quien tiene la autoridad. El ministerio es de la iglesia, no es mío, no es tuyo por ser pastor. Los pastores no tenemos autoridad de nosotros. Tenemos autoridad porque la iglesia nos la da, porque la enseñanza de los apóstoles a quien se le dio fue a quien se le confió fue a la iglesia. Apóstoles y profetas, esa autoridad pasó a la iglesia y la iglesia es la que tiene la autoridad. Y los pastores, por supuesto, estamos investidos, los líderes estamos investidos de la autoridad del Señor por la iglesia. En este caso, la iglesia es la que tiene la última palabra. Pero seguimos Mateo. Voy a dar un gran salto. Había muchas cosas más que hablar de eso, pero hablaremos después. El salto lo doy a la muerte de Jesús y a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, que es donde el hermano Guest comienza el tema, habla de la necesidad de entender para qué existe la iglesia. La razón por la que yo me detuve en ello es porque el propósito principal de la iglesia explica su existencia. La razón de la iglesia es exactamente lo que Jesús va a decirnos en Mateo capítulo 28. Jesús resucita entre los muertos, se presenta a los discípulos, lo invita a un cierto lugar, como ustedes ven, lo invita a cierto lugar, ellos van a ese lugar, y nota el texto, comenzando en Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Cuando le vieron, le adoraron, y algunos dudaban. ¿Qué es lo que dudaban? Pregunto. ¿Qué usted piensa que era que generaba la duda? Por supuesto, descartemos que no era si ese era Jesús o no, porque lo tenían delante de él. Glorificado lo tenían. Jesús había resucitado. Están en Galilea, están en el monte, y Jesús está delante de ellos, y ellos lo ven glorificado. Así que la duda no es, ¿será este Jesús o no? ¿Cuál usted piensa que era la duda?
Que había resucitado. Pero lo tenían delante de ellos. Si era un fantasma o era él personalmente. No, Si sabían que era se él. iba, si se iba o si se quedaba. Usted está acercándose. Usted está acercándose. Sabemos que él se va porque Jesús ya le había dicho que lo iba a dejar. Ya lo había enseñado. En Juan 13 se lo dijo. Juan 14 se lo dijo que lo va a dejar. Y le dijo hasta por qué lo iba a dejar. Y en eso vamos a entenderlo ahorita. Muy bien, vamos a gozarlo mucho en eso. Pero ¿cuál era la duda? Usted sabe que Jesús dedicó los próximos 40 días después que a enseñar a sus discípulos, ¿verdad? Si en verdad él era el Mesías, ellos dudaban. Ellos lo tenían obvio, eso lo sabían ellos ya. Eso se enseñó 40 días a enseñarle acerca del reino. Ese fue el tema. El tema es el reino. Ahora, le voy a dar una tareita a ustedes. La respuesta a esa pregunta es Lucas el que la recoge en Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7. Se iría y volvería. ¿Perdón? Si se iría y volvería. No lean el texto. ¿Y cuándo se iría? Ya le di el texto. Bueno, Lucas capítulo 1. Perdón, Lucas, no, perdón. Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7 le dije. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Ok, nosotros vamos a volver ahorita, solo voy a referirme a esto por un momento y regresamos a Mateo 28. La pregunta, la duda venían, ¿y ahora qué? Ya resucitó, lo tenemos delante de nosotros, sabemos que Él es el Mesías, Él se va, ¿y qué de nosotros? ¿Cuál es el próximo paso? Pues Jesús lo preservó hasta el fin. Lucas es el que recoge la figura, y ahorita vamos a Lucas antes de terminar, pero quiero que sepan que lo que va Jesús a decirnos aquí ahora es el asunto determinante de la razón de la iglesia. 3 cosas particulares. Mateo capítulo 28, el versículo 16. Nota, Jesús hace una gran declaración. La declaración no es nueva. Jesús sabía lo que sí hay ahora es un elemento nuevo en la declaración. La declaración es esta. Note bien aquí, volviendo a Mateo 28, dice el texto, a la gran comisión, versículo 16, los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había indicado, le había ordenado, y cuando le dieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esa declaración Jesús está registrada en Juan capítulo 13. Jesús dijo Juan cuenta que sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, sabiendo Jesús que el Padre había entregado en sus manos todas las cosas, sabiendo Jesús que había salido del Padre y al Padre iba como había amado a los suyos que estaban en el mundo, lo amó hasta el colmo, hasta el fin. Eso es lo que él va a hacer cuando va a lavar los pies a los discípulos. Pero ahora está diciendo Mateo, en palabras de Jesús resucitado, que a él le ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando Juan cuenta ese relato, Jesús no había muerto. Jesús estaba, Dios, el Hijo de Dios, aquí en la tierra, perfecto Dios, perfecto hombre, pero en camino a ese evento. Nosotros entramos en el evento cuando Jesús muere y resucita de entre los muertos. Esa es la diferencia. Ahora está vivo. Ahora está vivo después de haber vencido. La guerra que Jesús anunció que se daría en la iglesia, que la puerta del infierno no prevalecerán contra ella, se ganó, ya se ganó. Ya esa guerra se ganó. ¿Cómo se ganó? Pues sí, si usted lee con cuidado, usted sabe que el enemigo, el mayor enemigo que tiene el ser humano se llama la muerte. No es el diablo, es la muerte. Por supuesto que la muerte vino por el diablo. ¿Usted se acuerda, verdad? Que el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Jesús no vino simplemente a derrotar al diablo. En el camino se lo llevó de camino también, por supuesto. Hebreos capítulo 12 enseña que él pues acabó, él quitó el poder, porque Satanás nunca ha tenido poder y no ha podido tener poder sobre el ser humano, más allá de que el ser humano mismo le dio. Porque Satanás simplemente es una criatura que se entrometió en el programa de Dios por la razón que parece ser envidia u orgullo y arrastró al ser humano. Y el ser humano hipotecó su libertad, hipotecó su poder. Todo lo que Dios hizo con el ser humano lo hipotecó a Satanás.
y Jesús va a derrotar a Satanás en la cruz, y por eso Pablo llama a Jesús el segundo Adán, porque Jesús, que ocupa el lugar del primer Adán, en este caso federalmente representando a todos los hombres, porque cuando Cristo murió nosotros morimos, cuando Cristo resucitó nosotros resucitamos, por eso cuando nos bautizamos nosotros adquirimos la dimensión de estar en Cristo, no en ese momento, anunciamos que lo tenemos porque lo aceptamos. Jesús derrotó al enemigo Satanás, al diablo, a la muerte, al mundo, al pecado en la cruz del Calvario. En la resurrección de Cristo, donde lo tenemos ahora, es donde nace el propósito y programa de la iglesia. Israel sigue siendo Israel, pero la iglesia es un pueblo que Dios determina formar de remanente judío y remanente de los gentiles. Ahora vamos a ir a Pablo. Le voy a invitar a un pasaje interesantísimo que va a decirnos Pablo. Pablo va a contar en Romanos capítulo 15 la razón de la encarnación. Y por supuesto, oyéndolo en Pablo, vamos a encontrar que ya la revelación ha avanzado mucho. Ya estamos hablando capítulo desde el año 55. Romanos capítulo 15. Versículo. Pablo tiene su propósito de ir a Roma y por supuesto está camino a Jerusalén con una ofrenda que está llevando allá, aparte una ofrenda que hicieron los gentiles para la iglesia, y Pablo va llevando eso, y de camino pues él escribe esta epístola a los hermanos de Roma para que le preparen el camino, porque Pablo quería seguir para España. Ya él había llenado del evangelio toda esta zona por ahí de Filipo, hacia menor, y quería ir a España. Y él escribe esta palabra: por tanto, recibíos los unos a los otros. Romanos 15, 7. Como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues digo que Cristo vino, aquí está el dato. Oigan, estos datos interesantes. Pero esto es después. Yo te avance la revelación. Yo estoy Pablo. Sabe que Pablo se convirtió mucho después, y todo lo que viene con el ministerio de él. Esto os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. Aquí están los propósitos. ¿Por qué Cristo vino a ser siervo de la circuncisión? Siervo de la circuncisión, un hebraísmo para decir vino judío. Vino bajo la ley. ¿Entienden eso? Jesús vino judío. Vino bajo la ley. ¿Para qué vino? Para mostrar la voluntad de Dios. ¿Para qué vino? Para confirmar la promesa hecha a los padres. Y nosotros los gentiles no tenemos padres. El único padre nuestro ahí es, siguiendo el hilo de la fe, Abraham. Por lo demás, nosotros no tenemos padre hasta este punto de la revelación. Quien tenía padre son los judíos, que tenían patriarcas. Moisés, David, Abraham, Isaac, Jacob. ¿Entienden eso? Nosotros llamamos así. De hecho, Jesús nos dio un mandamiento interesantísimo en Mateo 23. No le llamen padre a nadie en la tierra. El padre, por supuesto, cuando digo que no tenemos padre, no estoy refiriéndonos a un vínculo nuestro con Dios. Sabemos que tenemos nuestro Dios y Padre por el Señor Jesucristo. Me refiero al vínculo sanguíneo que en Israel hacía partícipe de la herencia a los que eran del linaje de Abraham, siempre que se circuncidaran y fueran personas de fe. Jesús vino para confirmar la promesa a los padres, y aquí está el dato, aquí es donde entramos nosotros, dice Pablo, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y por ahí muchos más pasajes que justifican. Los gentiles llegamos tras la resurrección. Ahora bien, ¿cómo es que llegamos? Pues Jesús, habiendo resucitado de los muertos, se presenta a los discípulos ahí en Galilea y le manda. Él da esta orden. Esto es por qué existe la iglesia. La iglesia existe para obedecer este particular mandamiento. Este mandamiento tiene 5 versiones en el Nuevo Testamento. Hay 5 veces que esto se dice de diferente manera. Esta es la más completa de todas, la de Mateo, porque Mateo, por supuesto, escribe a los judíos y va a decirnos la verdad tal cual está resumida aquí. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Jesús deja implícito predicando. Es Marcos el que va a decir que prediquen, y Lucas va a decir que prediquen en su nombre. Pero lo que manda Mateo es que hagan discípulos. Ahora, ¿por qué hacer discípulos? A todas las naciones. Pero observe, no está mandando a ningún gentil. Ahí no hay ningún gentil en ese grupo. Es una comunidad judía. Esos son 12
perdón, 11 judíos los que están ahí. Faltaba uno, ¿verdad? ¿Cuál era que faltaba? Judá. Judas Iscariote se fue a su propio lugar. Pedro es que va luego, porque usted sabe que muchos de nosotros ignoramos que estos que están aquí no solo eran los discípulos de Jesús, sino que son los reyes que Jesús invirtió de autoridad para juzgar a las 12 tribus de Israel en el reino. Estos 12, a lo que Judas renunció, cuando Judas muere, cuando Judas se suicida, es hacer eso. Cuando él decide entregar a Jesús, Judas no solo entregó a Jesús, Judas renunció al privilegio de ser uno de los 12 reinos, uno de los 12 reyes de Israel. Le hablo de Mateo capítulo 17, cuando usted tenga tiempo, por allá está dicho. El tema es que Jesús dice, va id y haced discípulos a todas las naciones. La iglesia existe para hacer discípulos. Por supuesto, la pregunta que vendrá a la luz de los otros evangelios es ¿cómo? ¿Cómo? Pues predicándole. Vamos a ver cuando entremos en detalle que la iglesia nace como consecuencia de la predicación. En un momentito vamos a pasar para Hechos para ver los abuelos de pájaro como Lucas lo plantea. Pero ¿qué me enseña? Pues es una orden que no es una orden cualquiera, es una orden que se da por implícita, que Jesús entendía que ellos irían y que harían eso. ¿Qué iban a hacer? Pues ellos iban a ser discípulos a todas las naciones, son discípulos formando discípulos. Jesús no dice que ganen individuos, los individuos van a venir después. De hecho, nosotros evangélicos vamos a ver en el tiempo que hemos hecho una bobería tremenda, que nos ha hecho mucho daño a la iglesia. Y es que el énfasis de la iglesia nuestra, a causa de la revolución industrial en Inglaterra, a causa de la escuela dominical, a causa de los énfasis que se han hecho, que no son malos, son buenos, enseñar al niño no es malo. Jesús dijo, deja que los niños vengan a mí. Lo que pasa es que el énfasis de la iglesia no está en eso. La iglesia no manda a ganar niños. La iglesia manda a ser discípulos, a ganar adultos, ganar papá y mamá. Lo veremos en uno de estos programas. Usted verá qué interesante. Si usted gana papá y mamá, usted se gana la familia entera, pero se gana un par de muchachitos y muy rara vez se gana la familia. Muy rara vez. ¿Por qué? Porque el Señor mandó a ser discípulo y no puede ser discípulo un niño. A los niños hay que instruirlo también, no vayan a malentenderme. Hay que enseñarlo, hay que ganarlo también en lo posible. Yo sé que muchos de ustedes evangélicos van a decir, ¿cómo es eso, hombre? No. Es que la escuela dominical no es parte de la iglesia. La escuela dominical es un ministerio que en la iglesia se añade a partir de la revolución industrial en Inglaterra, allá por el siglo XVII, XVIII. Y no es malo, no estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo que la iglesia tiene una comisión que es al margen de ganar niños a ser discípulo. Y eso de hacer discípulo, note cómo Jesús planteó que fuera, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes, con vosotros, todos los días hasta el fin del mundo. El tema para nosotros desde esa gran comisión y por qué el hermano hace tanto énfasis en el hecho de para qué existe la iglesia, es que nosotros hemos tomado ese mandamiento como algo muy normal y regular. Y hay iglesias que no saben la razón por la que existen. Y hay iglesias que nunca predican el evangelio. Y hay iglesias, mire, hay iglesias que creen que no vale la pena predicar el evangelio. ¿Usted está oyendo eso? Dice, ¿y qué iglesia es esa? Pues una iglesia pues, de la generación, de nosotros, de la cultura. Ahí ese dato es donde la cultura nos ha hecho mucho daño. ¿En qué sentido? En que nosotros hemos recibido formación de la cultura y en la cultura tenemos este particular problema. Somos formados para darle sentido a nuestra existencia. En la cultura, la carrera que tú elijas, la profesión que tú tengas, la vocación que tú tengas, es aquello de lo que tú vas a vivir, pero es algo que afecta a tu vida, pero no determina tu vida. En la cultura, si tú eres médico, tú ganas como médico, tú trabajas de médico y vives de eso. Y eso no es malo, eso es bueno. El problema es que eso afecta a tu vida, pero no la modifica. Con la fe cristiana pasa todo lo contrario. En la fe cristiana, la formación que recibes de la fe, lo que tú recibes en la fe, no solo es algo que tú profesas y que tú puedes hacer, es algo que va a cambiar tu vida y que tú tienes que vivir por eso. Porque no hay nada en la fe en lo que tú puedes tener un conocimiento que tú no vives. Porque si tú dices que tienes un conocimiento de fe como algo que tú profesas, pero no lo vives, bueno, yo le voy a dar una tarea a ustedes, a ver si ustedes me encuentran en un lugar en Mateo 23, 1 y 2 y me dicen de qué está hablando. Mateo 23, 1 y 2.
¿De qué está hablando, hermano? Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no lo hacen. Y no hacen. Bueno, si usted sigue leyendo ese sermón, va a encontrar que 7 veces Jesús dice que son hipócritas. Porque ellos tienen una fe que dice, pero no hace. La fe sin obra es muerta. Y un dato que tenemos en esta generación, exactamente ese, que la doblez de la cultura ha entrado a la iglesia. Y tenemos mucha gente que va a la iglesia, cumple con la iglesia y va a su casa a golpear a su mujer, para ponerse un dato muy común, va a su casa a golpear a su mujer. Y si alguien le reclama, le dice, no, yo no estoy en la iglesia, estoy en mi casa. Espérese. Es que no puede, no existe en la fe cristiana algo como que esta es la iglesia y aquí yo soy santo. Y esta es mi casa, aquí yo me comporto como la mi gana. Es todo lo contrario. Todo lo que yo soy en la iglesia debe ser en mi casa. Todo lo que soy en mi casa debe ser en la iglesia. En mi trabajo, caminando por la calle, en mis relaciones con mis amigos. No hay nada que se escape de tu fe. En palabras del apóstol Pablo, lo que no proviene de fe es pecado. En tu fe debe entrar toda tu vida. Y Jesús le está mandando a que vayan y hagan discípulos, enseñándoles que guarden. Note que Jesús le está mandándole, enseñándole y sigue la vida. Enséñenle a guardar. Hay un modelo. La fe requiere de un modelo. Y por supuesto aquí está el tema interesante que a mí me gusta mucho. Y es que sí lo hemos dado por obvio y lo hemos dado tranquilo porque no hemos seguido leyendo. Pero hay que seguir leyendo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso contesta la pregunta ¿para qué existe la iglesia? Pues mire usted, la iglesia existe en este mundo, existe para predicar el evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Por supuesto que donde estamos ahí en la Gran Comisión todavía no hemos llegado al punto. Hay que avanzar más. Hay que ir al libro de los Hechos, yo lo mencionaba ahorita, y le doy por tarea, si usted quiere estudiar más, léase en Hechos capítulo 2 y usted va a encontrarse con el evento. El evento es Jesús resucitado, Jesús glorificado, ascendido a la diestra del Padre. Pedro va a dar una predicación particular, capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 47, en el que va a hablar de 4 cosas nuevas que suceden ahora en la historia humana. 4 cosas nuevas. Esas 4 cosas son, por supuesto, viene el Espíritu Santo, y usted va a encontrarse que la gente que se encontró ahí en ese evento no entendía lo que estaba pasando. Y uno decían, esto están borrachos. Y ellos, lo que más entendían, oyeron hablar en su propio idioma. Todo esto eran prosélitos. La mayoría de esta gente eran prosélitos, es decir, judíos que habían creído al judaísmo o gentiles que habían creído al judaísmo entre los gentiles, o judíos, hijos de judíos que habían emigrado o habían crecido en esos países y que regresaban a Jerusalén, en este caso a la fiesta de Pentecostés. Cuando se da el estruendo, ellos vienen, se encuentran que están hablando la maravilla de Dios, están adorando, alabando a Dios, están enseñando acerca de Dios como ellos nunca habían oído, y la reacción fue doble. Una es que están borrachos. Pedro comienza el sermón en el versículo 14 diciéndole, no están borrachos. La razón es que son las 9 de la mañana y era la hora de la oración para el templo. Habían 2 horas de oración diaria, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Y a esa hora, a las 9 de la mañana, los judíos ni se desayunaban hasta que oraban. Esa oración que era guiada por el templo. Era el sacrificio de la mañana y el judío. Pedro dice, no están borrachos. Hay otros que preguntaban, ¿qué es esto? A eso Pedro le contesta, ¿qué es esto? Y va a dar cuatro enseñanzas, 4 postulados. Ese sermón, si se quiere, tiene 4 asuntos. Número 1, lo dirige a Israel. Él dice, entonces Pedro, poniéndose en pie, alzó la voz y habló diciéndole, varones judíos, todo lo refiere a Israel. Esto no está borracho como ustedes suponen. Le dice, este es el tiempo del cumplimiento de la palabra. Y le cita lo que va a suceder. Se va a cumplir la palabra. En el versículo 22 en adelante, él comienza diciendo, varones israelitas. Y lo próximo que dice, oíd estas palabras. Jesús Nazareno. Entonces, el próximo asunto del que le habla es
Jesús, ¿quién es Jesús? Oiga, yo le invito a que usted coja eso y lo reflexione para que usted vea. Porque Jesús, que fue aprobado por el conocimiento de Dios, que fue entregado a la muerte, que fue matado, Dios le resucita de entre los muertos. Y ahí es donde entramos nosotros, en la resurrección de los muertos. Y va a explicarlo desde la experiencia de David, la obra de Dios explicada desde la experiencia de David. El tercer asunto que Pedro habla de y menciono esto a causa de yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Varones, hermanos, llama la atención otra vez Pedro. Se puede decir de David que murió, que resucitó, que murió, perdón, pero que su sepulcro está con nosotros, que no resucitó. Y va a terminar diciendo que a este Jesús, versículo 37, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros matasteis y crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Si usted nota el pasaje que sigue, ahí se da un avance de lo que va a suceder en la historia humana a partir de la irrupción de la iglesia en la tierra. El próximo tema es la iglesia, el tiempo de la iglesia. Ahí es donde nace la iglesia como tal. Por supuesto, yo no voy a pelearme con mis hermanos reformados que creen que la iglesia comenzó en el Edén y que tienen toda su teología del pacto y que ellos creen. Bueno, yo les respeto si ellos creen eso, son cosas de ellos. Yo tengo mis evidencias por las cuales creo que la iglesia nace aquí, porque hasta entonces no se había visto un punto de referencia a partir de donde los gentiles vamos a entrar a la iglesia. Van ustedes a oír esta lucha con mucha frecuencia. Pablo va a luchar mucho con la idea de que a mí me fue dado el evangelio a los gentiles como a Pedro se le dio el de la circuncisión. Van a encontrar esas dos líneas. Van a encontrar que la iglesia está formada por judíos y gentiles, pero la iglesia nace judía. Al oír esto, se compungieron de corazones. Zacarías capítulo 10, capítulo 12, versículo 10, que este es el principio nada más de esa compulsión. Esa compulsión no ha terminado. En Zacarías 12:10 van a encontrar que viene el día cuando Israel va a llorar y van a encontrarse con Jesús y van a llorar y van a preguntarle, ¿y esa herida que tú tienes? Y Jesús le va a contar la historia que ellos debían saber. Pero va a contar porque va a ser otra generación, usted ve, a la generación que va a venir. Pero se compungieron de corazones y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro no está anulando el bautizado en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Está hablando que se bautice en el nombre de Jesucristo, porque de lo que a quien está hablando es a los judíos de que Jesús es el Mesías y que en el avance de la revelación van a entender, porque más adelante vamos a ver que entra el bautismo del Espíritu Santo. Acuérdense que estamos en el punto en el que el Espíritu Santo acaba de venir. Ahí nace la iglesia. Hermano, perdone. Tocó una tecla y quería preguntar. A ver. En Mateo 28, cuando leíamos ahorita, habla de que bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y yo he escuchado argumentos de personas que no creen en la Trinidad, que dicen que ese texto no existe en los originales y una evidencia de eso es que cuando Pedro hace el bautismo aquí, no dice que sea en el nombre de los tres, sino solamente en el nombre de Jesús. Entonces, si me podría, no sé, traer un poquito de luz ahí, porque quisiera como que se yo un poco de luz en eso. No, mira, clarísimo. Se trata de que las personas, los creyentes, los que dicen que son creyentes, porque no existe un creyente auténtico que no cree en la Trinidad. Es imposible. Porque regularmente los que no creen en la Trinidad, entonces son politeístas. A lo menos de la generación que ha llegado a nosotros, que no creen en la Trinidad, que son los testigos de Jehová, ellos lo que hicieron fue que tomaron el texto bíblico. Lo del original es una excusa que ellos usan, ellos no respetan eso es mentira. Ellos tomaron el texto bíblico y formaron una Biblia que se adapte a su propia interpretación. Y por supuesto, si tú lees Juan capítulo 1, versículo 1, donde Juan dice en el Evangelio, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ellos traducen ese texto para evitar decir que Jesús es Dios y que es la palabra. Ellos dicen, en el principio la palabra era con Dios y la palabra era un Dios con D chiquita. Es decir, están admitiendo que Jesús es un Dios de menos categoría, un ídolo. Regularmente son las personas que tienen ese conflicto porque son incrédulos, y no son incrédulos porque quieren, son incrédulos porque son seres humanos normales. Porque para creer tres cosas fundamentales de la revelación hay que nacer de nuevo. Una, que Jesús es Dios. Y confesar con tu boca que Jesús es Dios.
Cuando la palabra dice que Jesús es el Señor, lo que está diciendo que es Dios. Eso no lo confiesa nadie que no sea por el Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12, porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Segundo, nadie puede confesar que Jesús resucitó entre los muertos a menos que lo crea por el Espíritu Santo. Por eso esa misma persona, hermano, que no cree en la Trinidad, tampoco cree en la resurrección de Cristo. Si tú preguntas, investigas, tú vas a encontrar qué dicen ellos. Dicen ellos, su fundador, que fue el señor Charles Taze Russell, en uno de sus libros dice que Jesús no se sabe si resucitó. Y cuando le preguntaron, ¿qué usted supone que pasó? Yo supongo que su cuerpo se transformó en gas y se desapareció. Pues sí, él tiene motivo a decir eso porque él es un incrédulo. Y los incrédulos no pueden entender las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para ellos son locura. No la pueden entender porque se tienen que discernir espiritualmente. ¿Qué estoy diciéndote? Dos cosas que nadie va a entender excepto que el Espíritu te las revele. Una, ¿quién es Jesucristo? Él es el Señor. Dos, que resucitó de entre los muertos. Y tres, la palabra de Dios, el valor de la palabra de Dios. Por eso los testigos de Jehová, que son los que no creen en la Trinidad, hasta donde yo conozco en nuestra generación, dejaron el texto bíblico normal que usa cualquiera y se inventaron su propia traducción. ¿Para qué? Para ajustarla a su propia verdad, a su propio criterio, porque su mente no le da, ninguna mente humana entiende, ni la persona de Jesús, ni la resurrección de Jesús, ni el misterio de la palabra de Dios. No lo entiende. ¿Sabe qué dicen? Eso es locura. Pues sí, es locura porque no le da su capacidad. Yo veo que Tito se está arreglando. Tito ya terminó casi. El tema es que la iglesia nace aquí. Si ustedes observan, 3,000 fueron bautizados en un solo día. Y lo que vamos a tener ahí hasta el capítulo 9, que usted recuerda, yo por razón de tiempo no quise entrar en ese detalle. Cuando ellos preguntan si restaurará el reino a Israel en este tiempo, la respuesta de Jesús es, no le toca a ustedes saber el tiempo y la circunstancia que el Padre guardó para su sola potestad, pero recibiréis poder. Ahí está el tema. Cuando Jesús dijo, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Usted recuerda lo que él dijo cuando estableció la iglesia? ¿Recuerda lo que dijo? Cuando él dijo, estableceré mi iglesia, ¿y qué fue lo otro que dijo? Que la puerta del infierno no prevalecerán contra ella. Pues mire, ahí tenemos el dato. Cuando Jesús dice en Hechos, recibiréis poder y me seréis testigo, lo que está diciendo es que seremos investidos del poder de lo alto. La presencia de Jesús está en nosotros, está en cada uno de los creyentes. Al momento de creer, el Espíritu nos bautiza uniéndonos a la iglesia. Y todos nosotros, oigan, todos los creyentes en Cristo, tendremos poder sobre el diablo, sobre el mundo, sobre la carne, sobre la muerte, sobre la vida, sobre los principados, sobre las potestades. Oiga, usted sabe que usted es de la persona más poderosa que hay en la tierra. Es posible que usted no piense de usted así, pues mire, acostúmbrese. Usted sabe que, oiga la palabra de Jesús, y esto lo digo por usted y por mí. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Usted cree eso? Amén. Usted tiene poder sobre la vida. Usted va a resucitar entre los muertos. No es que usted no va a morir, no, es que aunque usted muera, va a vivir. Amén. Eso fue lo que Jesús hizo. Eso es porque las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros, porque la iglesia está aquí para predicar eso que usted ha oído, está aquí. ¿Para qué existe la iglesia como una comunidad? Pues la iglesia como una comunidad existe para eso. El resultado de predicar el evangelio es que van a ser una comunidad que primero va a ser entre judíos y luego va a ser entre gentiles, y entre más adelante va a ser judíos y gentiles para muchas expresiones. La iglesia, en sentido general, hoy está fundada por judíos y gentiles, pero ahí entran y caben todos. ¿Para qué existe la iglesia? La iglesia existe para predicar el evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Esa es su razón de ser. Cuando digo, y Pablo todavía va a decirlo más, Pablo va a decir que Romanos capítulo 11, que viene el día cuando entrará la plenitud de los gentiles, cuando se convertirá el último de los gentiles, y Dios entonces volverá a tratar con Israel, y entonces todo Israel será salvo, porque Dios va a tratar con la iglesia en el tiempo, tal como comienza en Pentecostés, en un momento que nadie sabía. Así mismo la iglesia va a desaparecer, en un momento que nadie sabía, que nadie sepa, nadie sabe cuándo es. Jesús dijo como león, como ladrón en la noche. Y ya yo sé lo que van a decir, no, pero hay un calendario, si hay un calendario para los judíos. Los judíos tienen todo un programa. Y ese programa está establecido así. ¿Qué cosa? Sí, hay un programa que dice que ustedes cuando vean en el templo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, eso dice la salvación de ustedes está cerca.
Va a pasar un tiempecito y ya Jesús viene. Pero eso está dicho para los judíos. A Israel, a nosotros se nos ha dicho siempre, velad y orad porque Él viene, tú no sabes la hora que viene tu Señor. Ladrón en la noche. Ustedes evidentemente saben que yo creo en el rapto. Yo respeto al que no crea en eso, es su cosa suya, ¿verdad? Pero yo sigo en la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa y yo quiero que el Señor me encuentre predicando, que es la razón por la que estamos aquí. Es interesante que gente que no cree que el Señor viene pues ha dejado de predicar y algunos dicen que no vale la pena ni predicar ya porque regularmente usan muchos accesorios, doctrinas accesorias, mezclando cosas que no tienen que ver la una con la otra. Yo le invito a usted a que usted examine muy bien todo lo que tiene que ver con su razón de ser iglesia, porque somos iglesia no porque nosotros lo decidimos, somos iglesia porque el Señor lo decidió. Él nos conoció desde antes, nos llamó, nos trajo, nos envistió con su poder y está con nosotros Jesús. Jesús está con nosotros en la persona del Espíritu Santo. Porque como ustedes ven, el hecho de Pentecostés lo que marca es la transición de la presencia física de Jesús a la presencia del Espíritu de Jesús en nosotros. Esa es lo que da sentido a la iglesia. La iglesia, el Espíritu Santo nunca moró permanentemente en todos los creyentes, como mora ahora en la iglesia, tal como se cumple una promesa que se cumple por anticipado en nosotros, pero que aguarda cumplimiento total en el futuro todavía en la nación de Israel. Esto es apenas el principio de la película, solo que ya nosotros parece ser que será diferente. ¿Se acuerdan que comenzamos hablando de un misterio, verdad? Amén. De que no lo entendemos todo. Yo me paré y yo quiero oírlo a ustedes, por favor. Si yo quiero decir algo con relación a la parte que usted decía de los niños, predicarle a los niños, como decía Jesús, venir a mí, dejar venir los niños a mí. Entonces, realmente, para mí, de testimonio, yo puedo decir que nosotros somos fruto de que mi hija, mi niña pequeña, fue la que llegó primero a la iglesia. Y por vía de ella, nosotros, gracias al Señor, tenemos ya 24 años en el Evangelio. Entonces, los niños son una pieza también clave e importante que seguir, porque de una forma u otra también los padres pueden llegar por medio de los niños. Y nosotros le damos gracias al Señor, porque a través de mi niña, nosotros íbamos a ver cuando ella se presentaba en su escuela bíblica, y ahí el Señor tocó nuestro corazón. Amén, mi hermana, eso es verdad y 100%. Gracias al Señor por eso. Pero eso no significa que la iglesia está para evangelizar niños como asunto prioritario. Sí, eso lo entendemos. Estoy hablándole desde el enfoque del Nuevo Testamento, acuérdese. No estoy hablando de nuestra cultura. En nuestra cultura, de hecho, por eso estamos aquí, porque en nuestra cultura hemos implementado cuántas cosas que nosotros creemos que son escriturales y algunas de las escrituras ni siquiera las mencionan. Son del desarrollo cultural, que no son malas en sí, pero qué bueno discriminar para saber a qué nos obtenemos. Bien, yo bendigo. Sí, yo lo entendí bien. Esa parte lo entendí perfectamente. Para mí ellos fueron como un instrumento. Sí, pero realmente yo lo entendí perfectamente también desde la perspectiva que usted lo dijo. No, sí, y es necesario que lo entendamos bien. ¿Por qué? Porque por no entender eso, mire, la cantidad de recursos que se dedica a ganar niños en muchas iglesias no es poca. Y otra vez, no vayan a malentenderme, no es que haya nada malo en evangelizar a los niños y en invertir en ellos. Lo que estoy diciendo es que desde el principio de las escrituras, de lo que enseña la palabra, Jesús formó hombres y mandó a formar adultos. Jesús trabaja con familias y las familias son las que son responsables de los niños. Cuando Jesús dijo que no se lo impidan, era exactamente porque los judíos tienen esa convicción, que los niños son asunto de la casa. Y ellos, los niños, querían venir a Jesús. Y no, porque los judíos tenían muy claro, diferente a los evangélicos, que los niños eran asunto de ellos y unos padres judíos tenían que instruir a su niño en su fe, a lo punto que a los 5 años un niñito judío podía recitar ese texto, la Shema, una oración de ellos, y dicen, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor. Esa oración la rezan 2 veces al día los judíos y la aprenden a los 5 años. ¿Dónde? En casa. Lo que pasa es que nosotros, los creyentes evangélicos, pues en esta generación, nuestra generación, yo sé, y otra vez, yo soy uno que amo evangelizar niños. Mi hijo mayor, Melquisedec. Bueno, mis 3 hijos se convirtieron como niños y yo doy gracias a Dios por ello.
Y Melquisedec era un muchachito, pero muchachito cuando aceptó al Señor. Sí, se pueden convertir los niños y hay que hablarle, pero son asuntos de la casa. Aquí de lo que estamos hablando aquí es de la prioridad y el enfoque de la iglesia. ¿Se entiende eso? Sí, perfectamente. Yo lo que le entiendo de que el pastor dijo que los muchachitos no, ¿cómo va a ser? Dios no guarde. No, lo entendimos bien, solamente quise llevar a colación, o sea, dar ese testimonio de nosotros, Gracias, pero yo lo entendí muy bien, esa parte, de verdad que sí. Amén. Gracias por su testimonio, hermana. Y así, si usted, cuando usted tenga oportunidad de evangelizar a la iglesia, evangelícelo. Lo que pasa es que en el tema que estamos hablando aquí, hagan esfuerzo por alcanzar familias. Sí, esa es la realidad. Si alcanzamos papá y mamá, ganamos mucho más. Amén, así es. Yo fui formado en mi educación cristiana que si tú salvas a un niño, salva dos cosas. Salva a un niño y salva una vida. Esa es una verdad que a mí me encanta. Doña Marcelina Dawson nos metió eso entre pecho y espalda. Y a mí eso me gusta. Y a mí me gusta, de hecho, yo me gusta predicar a los niños. En la iglesia donde yo predico, yo le pregunto a los muchachitos, ¿tú entendiste? Si entendió el muchachito, yo me doy por satisfecho. Ay, pero cuando me dice que no me entendieron, dije, ay, Dios mío, no prediqué. En serio, porque los muchachitos entienden la predicación mejor que nadie. Porque que ellos no son... Usted y yo a veces estamos oyendo la predicación y en verdad no estamos ahí. Muchas cosas nos preocupan, pero ellos no. Si ellos están oyendo, están oyendo. Pero sí, algún otro asunto, hermano Tito, ¿qué usted dice? Bueno, muy interesante. Y le decía a los hermanos antes de usted entrar a la parte suya, que tuvimos una oportunidad, unos cuantos, decía, bueno, si pudimos leer el primer capítulo, comenzamos a ser desafiados. El segundo capítulo, continúa el desafío. Y en realidad, precisamente nosotros como iglesia, Dios ha puesto en nuestro corazón el trabajar con familias. Y la Iglesia Bíblica Roca Eterna, una iglesia pequeña, en realidad se conforma de 6 familias. Hasta ahora 6 familias, donde el próximo paso que hemos dado es comprometer a los 6 hombres. Ya sea al ministerio, ya sea a la responsabilidad. Y sus mujeres. Y sus mujeres. Pero, por ejemplo, que el varón sepa que si su familia está llegando tarde a la iglesia, no busque culpable. ¿Entiendes? Es como en ese sentido. En el mismo sentido de saber que lo que queremos es que ese varón traiga a la familia completa y por ahí hasta sobrinos después. Pero muy interesante el tema, nos desafía bastante. Yo sé que todos hemos sentido el desafío y vemos cómo la palabra es tan clara y cómo Jesús dejó eso tan claro. Y nosotros, la generación de ahora, nos hemos en realidad desvirtuado totalmente. Desvirtuado hasta el punto que muchos no lo consideramos ni siquiera parte de la iglesia, el hacer discípulos, el cumplir la gran comisión. Sí, eso es lastimoso y debemos orar porque, de hecho, yo estoy orando y yo oro que el Señor despierte nuestros corazones al Evangelio. Que el Señor despierte nuestros corazones al Evangelio. Amén. Hermano, que si no, óigame, oiga qué cosa tan terrible. Yo sé que el tiempo se ha ido, pero oiga qué cosa tan terrible. ¿Usted sabe dónde estamos los creyentes de esta generación? Esperando que se levante un líder político que nos resuelva los problemas espirituales, morales y económicos. Hermano, solo en la tierra hay una sola posibilidad respecto a alguien solucionar esos problemas y esa posibilidad es el evangelio de la gracia de Dios en Cristo. No hay un líder político ni un sistema político que nos solucione los problemas morales, espirituales y económicos en el planeta Tierra. No hay, excepto el evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Entonces observa que estoy diciendo el evangelio, no estoy diciendo la iglesia cristiana. Estoy diciendo el evangelio. Porque eso es lo que nos ha dado. Y el poder de Dios, ese mismo poder que se lo entregó a nosotros, recibiréis poder. Pero Lucas se refiere al Espíritu Santo. Y Pablo usa la misma palabra de poder refiriéndose al evangelio diciendo que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La salvación no es otra cosa que la resolución de la problemática de la vida y marcada en la realidad económica, política y espiritual. Salvación. Una diferencia entre nosotros, lo que éramos gentiles y los judíos, era eso, que el concepto de salvación para los judíos era eso.
Para un judío de salvación, los judíos estaban ligados a la prosperidad económica, a la tierra, al lugar, a Jerusalén, a su vida aquí. La vida para un judío era aquí. Vida eterna no era, ellos no entendían el concepto de vida eterna hasta que Jesús vino y nos la enseña, porque Jesús es el que va a enseñar el concepto de vida eterna. Pero el tema es, hermanos míos, que por la gracia de Dios necesitamos pedir al Señor que ilumine, que despierte nuestros corazones, que nos sintamos tristes si no hablamos de Jesús. Si no predicamos el evangelio, estamos fallándole al Señor, porque Él nos mandó a que lo predicáramos. Y si, oye, dice Pablo, ¿cómo irán si no hay quien le predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Y las iglesias hoy en día no creen en enviar gente a predicar. No. Le digo, hermano, que me da pena, y yo sé de iglesia que dicen, no, hombre, no, que predicar, porque si Dios sabe lo que se van a salvar, pues Dios mismo lo va a traer. Y eso es una barrabasada terrible, porque el que hizo el fin, que la gente sea salvado, diseñó el medio que es que sea por el evangelio. El que va a ser salvado va a oír el evangelio y va a creer al evangelio. El que no es, el que va a ser salvado va a oír el evangelio y lo va a rechazar, pero la opción la tiene cada uno que oye. Y la parte suya y mía es decirlo para que se oiga. Y si usted y yo no lo dijéramos, pues yo me callo diciendo lo que Pablo decía. Si yo predico el evangelio de buena voluntad, la comisión me ha sido dada. Y si de mala voluntad, ay de mí si no predicar el evangelio. Ay de mí si no lo hiciera. Y yo digo, hermano, ay de nosotros si no hablamos, si no predicamos el evangelio. Ay de nosotros. Dice, ¿por qué hay? Bueno, porque a lo mejor usted ignora que hay una cantidad de recompensa para usted por hacer eso. Y que si usted no lo hace, Dios, eso no afecta a Dios. Eso afecta a usted. Dios lo que hace es que lo quita a usted y pone a uno que predique en lugar suyo, porque es imposible que no se haga lo que Dios decide. Por eso a mí me encanta predicar, porque a mí que Dios levante mucho mejores que yo. Pero no, mi privilegio es decir, me encanta decirle a la gente, yo solo hacerle una pregunta. ¿Qué tú sabes acerca de Jesucristo? Y cuando me dicen lo que son, pues dependiendo del tiempo que tengamos, si me permite, le predico el evangelio. Y si no, le digo, Él es mi Señor. Él es mi Salvador. Hace tantos años, hace 50 años que me dio la mejor calidad de vida que un ser humano puede tener. ¿Tú te gustaría tener esa vida? Oiga, a todo el que le pregunto le gustaría que se convierta en Jesucristo. Porque, hermanos, estamos aquí para eso. Félix, hay algo que muchas veces no entendemos y pensamos que predicar el evangelio es tener una campaña evangelística. Yo he aprendido y he enseñado a la iglesia y muchos de los muchachos están aquí con nosotros. Cualquier mensaje que yo predique a la iglesia, yo trato de finalizar con la cruz de Cristo. Yo puedo estar predicando del amor, pero el amor me lleva a la cruz. El perdón me lleva a la cruz. O sea, pienso que cualquier predicación que tengamos siempre es una oportunidad para llevar el evangelio. O sea, no hay que tener una campaña evangelística de como ocurría hace 30 años atrás. Cualquier sermón que nosotros tenemos, que predicamos, todos apuntan a Cristo. Perfecto, Alejandro. Tal como tú lo dices, hermano, de eso es que se trata. De eso es que se trata. Es que es una gran totalidad. El evangelio es la razón de ser de nuestra vida. De hecho, se lo adelanto, el evangelio es un misterio también. Pablo lo llama el misterio del evangelio. ¿Sabe usted por qué? Porque envuelve la totalidad del ser. Para todas nuestras respuestas y todas nuestras situaciones en la vida tiene respuesta en el evangelio. Ahora, ¿qué resulta? Que el evangelio entendido como lo que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, porque en el evangelio, oye, como lo dice Pablo, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Literalmente el texto dice de fe en fe, como está escrito, va a ser justo por la fe. Mira, el evangelio no es otra cosa que la expresión de la fe en acción. Y lo que tú dices, Alejandro, perfectamente, lo que bien debiéramos nosotros fomentar, no solo es exactamente, cuando yo digo predicar el evangelio, no estoy diciendo hacer una campaña. Yo estoy diciendo crear maneras, ser creativo, comunicarlo de una forma de la que Dios te guíe. En el Espíritu Santo te puede llegar un momento dado a predicarlo de forma que tú ni has pensado. Dios crea circunstancias. La iglesia tiene que ser. Mire, si la iglesia está dispuesta a ver cosas, hacer cosas nuevas, Dios está dispuesto a hacer cosas nuevas con ellos. Desde el, oiga, como Jesús lo decía, todo esto es semejante al padre de familia, que del tesoro saca cosas viejas y cosas nuevas. Oiga, se puede predicar el mismo evangelio de siempre desde manera nueva. Creativamente hablando, no tiene que ser a la antigua, tiene que ser predicación del evangelio, que debe estar presente, como Alejandro bien ha señalado, en toda predicación que hagamos. De hecho, es que tiene que estar presente cuando nos predicamos, cuando vivimos. ¿Qué le parece?
Yo recuerdo haber leído de Francisco de Asís, un santo que la Iglesia Católica cogió para ellos. Sé que la Iglesia Católica agarró para ellos todo lo que en aquel tiempo olía a provocarlo a ellos. Ustedes saben la historia de Francisco de Asís, que era un príncipe que se convirtió, que heredó una fortuna, se convirtió al Señor, aceptó a Jesús en su corazón y le regaló toda su fortuna y se hizo pobre para seguir a Jesús, porque él entendió el Evangelio. Y tenía un grupo de discípulos que le seguían. Y Francisco le decía a sus discípulos, vayan y prediquen el Evangelio usando la palabra cuando sea necesario. ¿Qué cosa es? Que prediquen usando la palabra cuando sea necesario. Pues sí, es que es... Sí, sí, Alejandro. No, siempre. Pues siempre. Sí, siempre. Lo que pasa es que tenemos que vivir el evangelio que predicamos. Con la vida, predicar con la vida. Lo que vivimos. Tan simple. Tan simple. Lo que pasa es que, hermanos míos, hacemos tanto énfasis en eso. Usted dice, pero ¿y cuán importante es eso? Es que nos hemos quedado dormidos en muchas cosas que parecen importantes y no son las importantes. Hay demasiadas cosas que nos sobran, que dedicamos tiempo a esas cosas que las hemos importantizado, pero que no son aquellas que Dios quiere que importanticemos. Y que el Señor nos dé gracia y mucha sabiduría para importantizar las que hay que importantizar. Y para dejar de lado las que tenemos que dejar de lado y para aprovechar las que tenemos que aprovechar en otras cosas. Amén. El evangelio es un estilo Amén. de vida. Tener bien pendiente y presente. Sí, Señor. Es la vida de Jesús en nosotros. Así vivió Jesús. Así es. Claro. Félix. Y también una pequeña observación que yo comentaba en esta semana con un hermano de la iglesia. Es que nosotros en reiteradas ocasiones tenemos experiencias. Vamos a ponerle un ejemplo. Vamos a un resort, por ejemplo. Y tuvimos una maravillosa experiencia. Y fue nuestra primera vez y queremos compartirlo con todo el que conocemos porque vinimos fascinados de esa experiencia. O fuimos a otro país, nunca habíamos ido y vinimos fascinados y queremos contarle a todo el mundo de esa experiencia. Mas, sin embargo, hemos recibido una salvación que es única, es un cambio de vida radical, como usted mencionó ahorita, pero muchas veces somos egoístas y tenemos tantas personas a nuestro lado que se pierden y no le hablamos de ese regalo inmerecido que hemos recibido, con la misma euforia que hablamos de otras experiencias que en el mundo tenemos. Y otra cosa también es que cuando predicamos el evangelio, mucho queremos convencer a quien le predicamos, cuando nuestro trabajo, como siempre dice y hablamos en nuestra iglesia, con nuestro pastor Tito, nuestro trabajo no es hacer que el otro se convenza, es predicar la palabra y Dios entonces ha de hacer la obra, pero nosotros no somos quien vamos a convencer a nadie. Nuestro trabajo es ir y predicar el evangelio, no convencer a nadie del evangelio. Sí, como ustedes se dan cuenta, es que nosotros vivimos una generación que tenemos muchos recursos, pero es porque la cosa está muy complicada, ¿saben? Resulta que hay demasiada gente que dice que profesa este evangelio. Y muchísima gente que dice que lo profesa, no, en verdad no lo entiende. Mira, hay demasiada gente. Yo me he encontrado con gente que han estado 20 años en la iglesia y nunca habían convertido en la iglesia y hasta se habían bautizado. Dice, ¿qué pasó? Bueno, que estuvo en la iglesia, entró por las razones que fueran, en esa iglesia nunca le predicaron o no había llegado. Yo voy a ponerme muy bueno, voy a ponerme muy positivo, que no había llegado el tiempo que se convirtiera. La verdad es que no. La verdad es que no fue confrontado con la verdad. ¿Por qué? Por eso que tú dices, hermano. Tenemos muchas situaciones alrededor en esta cultura, que es una cultura cristiana, ¿verdad? Allá y aquí dicen que somos cristianos. La verdad es que por eso es importante, tal como tú dijiste una verdad tremenda, no hemos sido llamados a salvar a la gente en tanto convertirlo. Hemos sido llamados a ser testigos. Cumplimos nuestra parte. Quien trae convicción es el Espíritu Santo. Por eso la parte nuestra es cooperar siempre con el Espíritu Santo. La parte nuestra no es hacer la obra, es hacer nuestra parte, el Espíritu Santo hace la suya. Y a mí eso me encanta, porque eso me lo deja muy fácil a mí. Usted se imagina el trabajo que debe centrar en el corazón de un impío y luchar con ese impío ahí, un tigre que le gusta la vagamundería, y yo diciendo, está mal. Y él, no, pero yo quiero eso porque no te conviene
viene. No, porque te arrepientes. No, eso lo hace el Espíritu Santo. Esto lo hicieron conmigo y lo hicieron con cada uno de nosotros. Por eso lo hace Dios por el Espíritu Santo. La parte nuestra es ser testigo de lo que ha pasado en nuestras vidas y comunicarle ese mensaje. Y el Espíritu lo convence, sí, hermano. Pues eso fue lo que Jesús prometió en Juan 16, 8 al 11. Y sucede. Pues nada, Tito, estamos terminando. Bueno, sí, bastante interesante. Yo sé que pudiéramos seguir mucho tiempo. Algunos quisiéramos seguir. Muy buena, bueno, en mi opinión personal, pienso que muy buena la discusión, es muy buena la exposición, como siempre. Ya hemos tenido 2 exposiciones y para mí, sin desperdicio, gloria a Dios por eso. Y nada, agradecerle a usted por el tiempo que ha tenido con nosotros y por estar dispuesto. Esperamos, ese es mi privilegio, hermano, ese es mi privilegio. Amén, amén. Esperamos estar listos y particularmente a mí me gustó mucho la noche de hoy, el tiempo, porque hubo mucha interacción con los hermanos, estuvieron dispuestos, se ve que leímos el material, se ve que asimilamos y bueno, gloria a Dios, por eso es el objetivo y tener nosotros ese privilegio también es muy bueno y para nosotros yo doy gracias a Dios. Mis hermanos, a todos les digo, mantengámonos orando por este grupo, mantengámonos orando por el objetivo y mantengámonos orando por Félix, que se mantenga fuerte y con ese deseo de predicar la palabra. Sí, ayúdenme orando, en particular ayúdenme orando que estoy terminando un programa, tengo que tomar un curso, 14 semanas de un curso que estoy tomando de ética del Antiguo Testamento, que me va a servir para tomar un examen de un libro y luego terminar mi tesis doctoral en el Seminario Teológico Centroamericano en Guatemala. Amén. Gracias a Dios ya he hecho todo, ya tengo ese programa, yo tuve ya casi 4 años. Era modular, ahora está, por supuesto, en línea, lo que falta. Ayúdenme orando porque en todas las cosas que estoy haciendo, pues, por la gracia del Señor, quiero completar ese grado que ya que Él me quiso ahí, pues, en su misericordia, me estoy gozando mucho, estoy aprendiendo mucho y necesito sus oraciones para que el Señor me dé gracia, sabiduría y poder para completarlo.